Hola con todos, en esta oportunidad vamos a ver el tema de control de exposición de código y datos de cliente en repositorios. Bueno, como índice vamos a tener la importancia, un caso real, datos de terceros, huella digital en commits, impacto, errores comunes que causan fuga de datos, buenas prácticas, herramientas, protocolos ante exposición, construcción de portafolio, ella y asistentes de código. Bueno, en primer lugar, según Verizon, el 82% de las brechas de seguridad involucran al factor humano. Puede ser un error, una credencial filtrada o un engaño. Bueno, como desarrollador destacado en un cliente, a diario manejas información que no es tuya. Código, configuraciones, datos de pruebas y accesos. En un solo commit, en un lugar equivocado, puedes poner al cliente y a la empresa. Esta capacitación te dará las reglas claras para poder evitarlo y te enseña qué hacer si es que algo sale mal. Bueno, en primer lugar tenemos un caso real que sucedió con Mercedes-Benz. Un investigador de seguridad encontró un token de GitHub perteneciente a un empleado de Mercedes-Benz, filtrado dentro de un código publicado en un repositorio abierto. Este token otorga acceso irrestrictivo y sin monitoreo a repositorios internos de la compañía, incluyendo código fuente y componente de sus vehículos. ¿Cómo ocurrió? El desarrollador dejó el token de acceso directamente en el código o en comentarios para agilizar el proceso de publicación y olvidó eliminarlo antes de subir el repositorio a una plataforma pública. Dato relevante, no fue el primer incidente de ese tipo para la compañía. En 2020, otro error de configuración ya había expuesto código fuente de componentes de sus autos. Datos de terceros. En primer lugar, ¿qué entendemos nosotros por datos de terceros? Esto viene a ser todo aquello que pertenece a un cliente, socio, proveedor, no a nosotros, y que llega a nuestras manos en el marco de un proyecto, como por ejemplo, código fuente propietario del cliente, credenciales, tokens y guías de acceso, datos personales de los usuarios, documentación interna, arquitecturas y contratos, configuraciones, infraestructura y base de datos. De hecho, el código para un cliente es obra por encargo. La propiedad intelectual es el cliente, desde que se escribe, no es de nosotros. ¿Cuál es la huella que dejamos nosotros en cada commit? Aunque el código sea genérico, un repositorio revela más de lo que crees. Tu email real, nombre de usuario en cada commit en git-config, rutas internas, nombre de servicios e IPs en archivos de configuración, comentarios que mencionan cliente, proyectos o personas, estructura de carpetas que delata la arquitectura del cliente. Por eso, antes de hacer un push, revisa el div completo como lo vería un extraño. Por eso, configura tu email corporativo solo en repositorios de trabajo. Git config user email. Impacto. ¿Qué sucede si es que nosotros no cumplimos esos acuerdos y exponemos el código? En el área legal hay incumplimiento de acuerdo de confidencialidad y ley de protección de datos. Reputacional. Un repositorio público filtrado destruye la confianza del cliente en segundos. Financiero. Existen multas regulatorias, indemnizaciones y pérdidas de contratos futuros. Y laboral, pues puede derivar a medidas disciplinarias para quien subió el código. ¿Cuáles son los errores comunes que causan fuga de datos? Pensar, yo lo escribí, puedo subirlo a mi repositorio. La propiedad siempre va a ser el cliente en estos casos. Hacer un fork público de un repositorio privado de la organización. Crear un repositorio personal de prueba y copiar carpetas del cliente. Subir archivos .emp o configuraciones con credenciales reales. Dejar claves API o tokens hardcodeados directamente en el código. Cambiar la visibilidad de un repo privado a público por error. Compartir capturas de pantalla de códigos en foros o redes sociales. El historial no perdona. Borrar un archivo y hacer un commit no lo elimina. Git guarda todo el historial. Un .emp o una clave subida hace meses sigue visible en commits antiguos. Los bots de los atacantes escanean repositorios públicos en búsqueda de secretos en minutos, no en días. Si un secreto y un repositorio, incluso privado, debe considerarse como comprometido y hay que rotarlo. La limpieza del historial requiere herramientas específicas y se hace con el equipo y nunca solo. Bueno, como regla, cualquier secreto que toque un repositorio se rota sin excepción. Buenas prácticas.
En repositorios de organización no personales, todo el código del cliente vive en la organización corporativa, nunca en la cuenta personal de uno. Un git ignore desde el inicio en el primer commit. Excluye el .env, credenciales, dumps de base de datos y archivos de configuración local. Secret Scanning y Push Protection. Activa GitHub Advanced Security para bloquear pushes con secretos detectados. Revisa la visibilidad antes de crear un repo. Confirma que el repo nace como privado y que solo el equipo del proyecto tiene acceso. Nunca hardcodees credenciales. Usa gestores de secretos como Vault, AWS Secret Manager y GitHub Secret en su lugar. Bueno, herramientas que nos pueden cuidar de estos errores podría ser GitLeaks o GitSecret, que escanea tus commits en busca de claves antes del push. También está GitSecret Scanning, que alerta automáticamente si un secreto aparece en un repositorio. Se puede activar desde settings. Plantillas de Git Ignore por lenguaje. Úsalas del primer commit. Variables de entorno y gestores secretos. Vault del cliente, Secret Manager de la nube. El código nunca guarda credenciales. Revisa el diff antes de cada push. Un git diff stage. 5 minutos de configuración puede evitarte mañana un incidente. ¿Qué hacer si expusiste algo? En primer lugar, se invitar al líder y al área de seguridad de inmediato, ya que el tiempo en estos casos es sumamente importante. No borres nada por tu cuenta, ni el archivo, ni el repo, ni el historial. La evidencia necesaria y un borrado mal hecho podría empeorar todo. Se rotan las credenciales expuestas, esa es la prioridad número 1. El equipo de seguridad limpia el historial y verifica el alcance de la exposición. Se documenta lo que pasó y se aprende. Reportar algo rápido te protege. Ocultarlo convierte un error en un incidente. ¿Cómo podemos construir un portafolio sin filtrar datos del cliente? Se puede recrear el patrón, no el proyecto. Construir una versión genérica desde cero que demuestre la misma técnica sin datos ni lógica del cliente. Describe el logro y no el código. En LinkedIn o en tu CV podrías poner optimizó una API reduciendo la latencia 40%, cosa que es válido, pero el repositorio del cliente no lo es. Usa proyectos personales aparte. Contribuye a proyectos open source o crea tus propios repos en tu tiempo libre, sin relación con los clientes. Ella y asistentes de código. Compartir código fuente en una plataforma de inteligencia artificial es, desde el punto de vista legal, equivalente a transmitirlo a un tercero externo no autorizado. A partir del momento en el que el código sale del entorno de desarrollo, la organización pierde control sobre su destino y trazabilidad, situación que contraviene directamente a los acuerdos de confidencialidad suscritos con el cliente. Riesgos identificados. Retención de información. La mayoría de las herramientas de inteligencia artificial, particularmente sus versiones gratuitas o de uso personal, almacenan los prompts ingresados en sus servidores por periodos indefinidos con fines de soporte técnico, revisión interna o mejora del producto. Alcanza los acuerdos de confidencialidad. Un asistente de inteligencia artificial constituye efectos contractuales un tercero no autorizado. La responsabilidad derivada a una eventual filtración no depende de la intención con la que se comparte la información, sino del hecho objetivo de que ésta salió del perímetro acordado con el cliente. Irreversibilidad. A diferencia de un repositorio de código donde es posible eliminar el contenido, modificar permisos de acceso o revocar credenciales, no existe un mecanismo de control ni visibilidad sobre el destino final de la información una vez ingresada en un prompt. Relevancia del tipo de cuenta. Las cuentas personales o de uso gratuito no cuentan con las mismas garantías contractuales que las cuentas corporativas, las cuales pueden incluir cláusulas de confidencialidad y políticas de retención cero con el proveedor. El uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del equipo de desarrollo se regirá en todo momento por la política de guía establecida por la organización, la cual determina qué herramientas se encuentran autorizadas y bajo qué condiciones se pueden ser utilizadas. En este sentido, cabe destacar que numerosas organizaciones a nivel empresarial han optado por permitir el uso de herramientas IA como GitHub Copilot, debido a la existencia de acuerdos de confidencialidad establecidos entre la organización y el proveedor, las cuales garantizan que la información, el código fuente y los datos compartidos no sean almacenados ni utilizados con fines distintos a los acordados, asegurándose así en pleno resguardo de la confidencialidad y propiedad intelectual de la empresa. Bajo este marco, el equipo de desarrollo únicamente hará uso de las herramientas IA previamente evaluadas y aprobadas por la organización, evitando la incorporación de soluciones no autorizadas que puedan representar un riesgo para la seguridad de la información.
En caso se pueda compartir información con IAs gratuitas, ¿qué sí podemos compartir? En este caso podría ser código genérico sin contexto del cliente, errores o stack trace quitando primero las rutas, nombres de servidores o tokens que puedan aparecer en el log, datos de prueba, mock inventados, nunca datos reales de producción, preguntas conceptuales o arquitectura general sin pegar el código real del cliente. Código fuente completo del cliente sin autorización sigue siendo su propiedad intelectual, aunque lo pegues en un chat privado, credenciales, API keys, tokens, contraseñas, datos reales de producción, nombres, emails, número de tarjeta, cualquier personal identifiable information de un usuario del cliente. Archivos.emp, configuración de infraestructura o streams de conexión a base de datos, documentación interna, contratos o arquitecturas marcadas como confidenciales. ¿Cuál es la regla de oro para todo desarrollador? Para antes del push. Piensa qué contiene el div, hay secretos, datos reales, menciona al cliente. Verifica que el repo sea correcto, de organización, no personal, y que el git ignore esté completo. Igualmente, si tienes alguna duda, nadie te va a criticar por preguntar. Sería peor el riesgo de exponer esta información. En este apartado haremos una prueba para que ustedes detecten qué es lo que está mal aquí y puedan poner a prueba su criterio. Caso 1. Tu repo personal API test tienes código de ejemplo, pero el README dice basado en el proyecto del cliente X. Caso 2. Necesitas probar un bug urgente. Copia 50 registros reales de la base del cliente a un JSON en el repo privado de la organización. Caso 3. Llevas meses en un proyecto y quieres mostrar tu trabajo. Capturas del sistema del cliente en tu portafolio sin datos visibles. Caso 4. Usas un asistente de IA para depurar y pegas una función que incluye la cadena de conexión para que entienda el contexto. Piensa en su respuesta antes de pasar a la siguiente lámina. Bueno, como respuesta tenemos que los 4 casos tienen problemas. Caso 1. Mencionar al cliente en un repo personal ya vincula tu trabajo con él. Portafolio igual a proyectos propios sin referencia al cliente. Caso 2. Los datos reales nunca van a estar en repositorios ni siquiera privados. Se usan datos sintéticos o anonimizados. Caso 3. Solo con utilización escrita del cliente. Sin ella no se publica nada del proyecto, ni capturas. Caso 4. Una credencial en un prompt es una credencial entregada a un tercero. Siempre se anonimiza antes de pegar el código. Si fallaste alguno, repasa la excepción correspondiente. Muchas gracias por su tiempo. A continuación, se hará una evaluación para que pongan a prueba sus conocimientos.